La palabra creó está referida al verbo bara. El verbo bara es una expresión que tiene que ver con crear. El único ser que tiene la facultad de crear es Dios. Una persona no puede crear. Nosotros podemos diseñar, podemos dibujar, esquematizar o expresar nuestro arte, pero nosotros no tenemos la facultad de crear. El único ser que tiene la facultad de poder crear es Dios. Bien, el tema de hoy es creacionismo, evidencias científicas de la existencia de Dios. Creo que vivimos en una época en que el tema del creacionismo es una época en que la sociedad está acostumbrada a hablar más de la ciencia, está acostumbrada a una ciencia humanista en el que hablar de Dios es incómodo, ¿no? Hablar de Dios es incómodo. Y la academia, hablando de colegios, hablando de universidades, hablando de centros de trabajo, está dominado principalmente por esas teorías humanistas que parten de la no existencia de Dios. Y hoy día vamos a cerrar este ciclo de conferencia con este tema del creacionismo. Nuestro invitado es el hermano Valerio Cárdenas. Yo conocí al hermano Valerio hace unos 3 o 4 años en unas reuniones con pastores tratando de fomentar el creacionismo, tratando de ver si como iglesia podíamos abrir museos para mostrar la creación de Dios. Ahí conocí a Valerio junto con otros pastores. El hermano Valerio es tecnólogo médico de la Universidad de San Marcos, es especialista en laboratorio clínico y anatomía patológica, ¿no? Tiene maestría en bioquímica, maestría en docencia universitaria, pero sobre todo es un hermano que ama a Dios y conoce a Dios desde hace más de 30 años. No quiero decir cuánto número, pero más de 30 años conoce a Dios. Sintió su llamado al pastorado y estudió en el Seminario Teológico de Monterrico, en Vallehermoso, en Villanueva. Ahí estudió 4 años y es pastor de la iglesia Oreb, en Villa de Salvador, ¿no? La iglesia Oreb en Villa de Salvador, y sirve como pastor. Pero además hace las 2 tareas, hace una tarea bivocacional. Por un lado hace el trabajo de pastorado en la iglesia, pero también hace su trabajo como tecnólogo médico. Y su pasión por esta defensa de la apologética seguramente no va a contar más. Comenzó cuando tenía 16 años, cuando estudiaba en la academia, y un profesor de historia se burlaba de Dios y desafiaba a los muchachos de la academia a ¿quién cree en Dios? ¿Todavía se cree en Dios? Y eso le incomodó, ¿no? Y de ahí nació su pasión por la defensa de la fe. Y eso es lo que ha estado haciendo en estos últimos tiempos, además de ser pastor. Es director de la Sociedad Apologética Internacional y ha escrito un libro titulado Derribando la teoría de la evolución. Seguramente más adelante vamos a ver su libro atrás, si lo quieren comprar, va a estar atrás seguramente. Y Valerio está casado, tiene 2 hijos de 7 y 10 años, así que yo no quiero llenar más, voy a dejar a Valerio más bien que se explaye en todo lo que es el tema de la creación y bueno, que él hable con el tema que ha traído, que yo le he preparado para traer. Valerio. Gracias. 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 Muy buenas noches, es un hermoso privilegio poder estar por primera vez invitados en este lugar, en esta preciosa iglesia de Salamanca. Tengo más de 30 años de creyente y sí, hemos escuchado hermosas referencias de la iglesia de Salamanca. Bien, la oportunidad que hoy me permite estar delante de ustedes es poder compartir esta temática, evidencias a favor de la creación de Dios. Como ya la presentación por el hermano Juan fue muy explayada,
Es cierto, soy tecnólogo médico y también soy pastor. Estamos sirviendo en la iglesia Monte Oret, allá en Villa El Salvador. Nuestra iglesia ya va a cumplir algo de 27 años y yo he cumplido recién 6 años de pastor. Es un privilegio, en verdad, estar aquí. Estamos desarrollando estas temáticas a fin de que podamos nosotros tener argumentos necesarios a favor de la existencia de Dios. Bueno, como ya oramos, entonces vamos a empezar de lleno esta plenaria. Bien, hablar de la teología de la creación es vital porque nos va a permitir tener argumentos necesarios en medio de un mundo postmodernista. Este mundo es relativismo, el que está fluyendo por doquier, y ese relativismo definitivamente desecha todo lo que es absoluto. Y nosotros como cristianos sabemos que Dios es absoluto, la palabra de Dios es infalible. Entonces, el odio al cristianismo es globalizado. Y nosotros, como hijos de Dios que creemos en la palabra del Señor, tenemos que tener los argumentos necesarios para poder defender nuestra fe. Nosotros sabemos que en el Génesis 1:1 es clave para poder empezar esta temática. ¿Por qué? Porque los primeros versículos del Génesis, si realmente son falsos, toda nuestra teología, toda nuestra creencia en Dios caería por los suelos. Es decir, si desacreditamos el Génesis 1:1, nosotros estaríamos pensando simplemente que estamos jugando al cristianito. O viviríamos una vida religiosa, fraudulenta, porque el Génesis caería. Entonces la importancia de entender el Génesis 1:1 es vital. Y por ello tendríamos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué hay algo en vez de nada? Esta pregunta se lo hizo Parménides ya hace muchos años. Parménides decía, ¿por qué existe algo en vez de nada? ¿A qué se debe? Entonces habrían dos posibilidades. Uno, que el universo es eterno, siempre ha existido, y este argumento es un argumento que lo dicen los naturalistas, los escépticos, los ateos. Y el otro punto es que fue creado por algo o por alguien. En el primer punto nosotros entraríamos en algo que es lógicamente inconsistente. Pensar que algo surge de la nada es irracional. Al menos en la magia está el mago, está el sombrero. Pero pensar que algo ha sucedido simplemente al azar, entraríamos en un dilema dicotómico que caeríamos en la incongruencia lógica del ser y el no ser. Y eso es absurdo. Yo estoy aquí y no estoy en mi casa. Tú estás en estos momentos sentado y no estás cenando, por ejemplo. Entonces, si nosotros sabemos que existe algo, es porque realmente surgió algo producto de una fuerza poderosa. ¿Por qué? Porque Santo Tomás de Aquino en las 5 vías decía, hay un principio que se llama el principio de causalidad, y el principio de causalidad es básico para poder entender esto. Esa causa es la que generó todo el efecto que nosotros hoy vemos. Este efecto es el universo. Se aplica tanto para el origen del hombre, para el origen de la vida. Siempre existe una causa. Entonces, esa teoría que un tiempo Oparín señalaba en relación a la generación espontánea fue desechada por Luis Pasteur. Luis Pasteur habló mucho sobre la vida necesariamente va a generar vida. Nada puede suceder al azar. Entonces, ese principio que nosotros estamos llamando, que es el todopoderoso, o la causa suficiente, o la causa superpoderosa, tiene que tener características especiales. ¿Por qué? Tiene que ser un ser eterno que trascienda el espacio y el tiempo. Tiene que ser un ser todopoderoso que tenga la capacidad de crear. Tiene que ser un ser personal, inteligente, que tenga la facultad de poder decidir crear y tener la capacidad de legislar, porque si ha puesto leyes en todo lo que nosotros vemos en el universo, definitivamente tiene la capacidad de ser legislador. También tiene que ser la capacidad de ser autoexistente. Tiene que tener la capacidad de ser eterno, y el fiat de Dios nos indica entonces que este Dios definitivamente tiene que ser un Dios todopoderoso. Ahora, nosotros hablamos de un Dios todopoderoso, y ese concepto nos referimos netamente al Dios de la Biblia. Es decir, todos estos requisitos de lo que estamos señalando
es el Dios de la Biblia. No existe otro Dios que tenga todas estas características. Y para ello quiero hablar un poco sobre el primer versículo de la Biblia. El primer versículo de la Biblia, dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estamos hablando de Génesis 1:1. En Génesis 1:1, la palabra en el principio es Bereshit. Ese Bereshit está referido a algunas letras del hebreo original, y el hebreo original es alfanumérico. ¿Qué significa? Que tiene una representación numérica y también tiene una representación consonante. Tiene una palabra intrínseca que va a representar todo. Las voy a señalar directamente. Bet, que significa casa o morada. Resh, que significa principal. Aleph, que significa fuerza. Shin, que significa moler o destruir. Yod, que significa mano. Tab significa señal o pacto. Si nosotros desmembramos todas estas expresiones en el hebreo original, nos vamos a dar cuenta que forma una frase. La frase que está formando está relacionada a la interpretación que se dice directamente de lo que enseña Bereshit. Y dice: el primogénito de Elohim será destruido por su propia mano en la cruz como señal del pacto. Es decir, el primer versículo de la Biblia, Bereshit, que habla del principio, porque Bereshit tiene que ver con principio, tiene que ver con orígenes, tiene que ver con inicio, también se relaciona a las primicias y se relaciona al primogénito. Y si desmembramos todas estas palabras, lo que nos está diciendo es: el primogénito de Elohim, que es Cristo Jesús, según Colosenses 1:15, dice: Él es el primogénito de toda la creación. El primogénito de Elohim será destruido por su propia mano, es decir, por voluntad de Dios, en la cruz como señal del pacto. Es decir, ya el Génesis 1:1 está señalando el propósito y el proyecto de toda la vida humana y el plan redentor de salvación. Esto definitivamente nos orienta a entender que ya Dios tenía plasmado el proyecto de salvación para la raza humana perdida. La siguiente palabra, en el principio creó, la palabra creó está referida al verbo bará. El verbo bará es una expresión que tiene que ver con crear, y el único ser que tiene la facultad de crear es Dios. La otra palabra es bará, crear. Una persona no puede crear. Nosotros podemos diseñar, podemos dibujar, esquematizar o expresar nuestro arte, pero nosotros no tenemos la facultad de crear. El único ser que tiene la facultad de poder crear es Dios. Entonces, ¿es lógico poder creer en Dios? Sí, es lógico. Es más, la filosofía actual está referida a que es indispensable que exista un ser todopoderoso que trasciende el espacio y el tiempo y que tenga la facultad creadora. Ese concepto, según la Real Academia de la Lengua Española, es Dios. Muy bien. Entonces vamos a continuar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y todo lo que Dios lo hizo hermoso en su tiempo. No, ahí está. También podemos darnos cuenta que según Génesis 1:1, en el principio está hablando de tiempo. Cuando hablamos de crear, hablamos de energía. Cuando hablamos de cielos, estamos hablando de espacio. Cuando hablamos de tierra, estamos hablando de materia. ¿Cuál sería el concepto de materia? La materia es complicado definir, pero según los físicos se define así: la materia es toda sustancia que tiene la facultad de poder depender de las 4 fuerzas universales. Y las 4 fuerzas universales son la fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Si cumple esas características, es materia, y todo lo que nosotros vemos es materia. Entonces, si realmente Dios creó todas las cosas, Él creó de la nada. Eso es lo que nosotros lo llamamos de un principio creación ex nihilo,
creación de la nada. ¿Sí? ¿Hasta ahí me están siguiendo? ¿Sí? ¿Me están comprendiendo? Crear de la nada significa es que antes no había nada, es decir, con Dios empezó el tiempo. Dios es un ser atemporal, Él trasciende el tiempo, entonces con Él empezó el tiempo, con Él empezó todo el universo y todo lo que nosotros estamos viendo. Fred Hoyle decía, un intelecto superior jugó de una manera especial con la química y la biología y formó todo lo maravilloso que hoy nosotros observamos en esa naturaleza. Fred Hoyle, un científico. Eso nos indica que definitivamente hay científicos que creen en Dios. Sí, de los premios Nobel, el 85% son personas creyentes en Dios. Desterremos ese pensamiento que solo los ateos son los intelectuales o que ellos han capturado el concepto de ciencia. No, el 85% de los premios Nobel en las distintas áreas del saber son personas creyentes. Así que sí se puede ser creyente y sí se puede compartir la fe y también la veracidad con la ciencia. Bien. Entonces, cuando hablamos de creación ex nihilo, estamos refiriendo que todo fue creado por el fiat absoluto de la palabra de Dios. Cuando Dios dijo la palabra, Él lo creó todo. Él creó los cielos, Él expandió los cielos, Él separó las aguas de la tierra, Él creó los animales, Él hizo todo, solamente con el poder de su palabra. Pero cuando Dios decidió hacer al hombre, utilizó sus preciosas manos para formarte a ti. Y nos hizo a semejanza de Él, ¿no? A imagen y semejanza de Él. Es decir, nosotros tenemos esa peculiaridad que nos hace diferentes a todo el universo o a toda la creación. Aunque muchos dicen que nosotros provengamos del polvo cósmico o somos pequeñas estrellas, quizás realmente el concepto es que somos superiores a ello, porque Dios nos formó con sus preciosas manos. El mismo Creador se tomó el tiempo para formarnos y diseñarnos a su imagen y semejanza. Entonces, ¿el universo es contingente con Dios? Sí, cuando hablamos de contingencia estamos hablando que Dios creó el universo de la nada. Tú y yo no somos seres contingentes. Un ser contingente es algo que es independientemente subsistente por sí mismo. En cambio, nosotros no somos contingentes. Nosotros provenimos de nuestros padres, ellos de nuestros abuelos, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que nosotros vemos, por ejemplo, este micrófono, fue diseñado por seres humanos. No es contingente. Sin embargo, el universo sí tiene esa facultad. El universo vino de la nada. Y es lo que nosotros hoy observamos. Robert Gaustrow de la NASA afirmó: ahora vemos cómo la evidencia astronómica conduce a la visión bíblica del origen del mundo. La cadena de eventos que conduce al hombre comenzó repentina y agudamente en un momento definido en el tiempo, en un destello de luz y energía. Muy bien. Entonces todo empezó en un inicio. Todo empezó en un inicio. En este punto nosotros sabemos que Dios creó todo. Los científicos los han llamado esto el Big Bang, ¿no? Es decir, en un momento existe la expansión del universo y empezó también el tiempo cero. El tiempo empezó a correr. Hablamos de la expansión del universo porque el universo se sigue expandiendo. Hay muchas teorías de las metódicas y de los métodos como el universo se sigue expandiendo. Es como un gran globo de aire, ¿no? Si juntamos dos puntitos, inicialmente están cercanos, pero si seguimos inflando el globo, estos puntos se van distanciando en el espacio. Algo así es el universo se sigue expandiendo. Según los conceptos cosmológicos actuales, si nosotros regresionamos en el tiempo, hubo un tiempo cero. Ese tiempo cero es llamado el origen de todo, el Big Bang, ¿ya? El punto crucial que nosotros vamos a ver. Entonces, cuando hablamos nosotros de esta teoría del Big Bang, hablamos de consecuencias que han hecho los científicos, pero que están validadas y respaldadas por el Génesis 1.1, ¿ya? Si bien es cierto que fueron muchos científicos los que afirmaron estos, recordemos que fueron también
teólogos en la Edad Media que aún creían en Dios y que sabían que la creación ex nihilo, creation ex nihilo, fue producida por Dios. Por ejemplo, Aristóteles decía, la creación ex nihilo, sí, todo fue creado, pero fue creado por un ser inmóvil, por una causa inerte, por algo. Él no quería decir exclusivamente el concepto de Dios, pero decía que sí hubo una fuerza creadora. Pero fue en la Edad Media, Tomás de Aquino, uno de esos grandes intelectuales, apologistas que nos ha brindado el mundo, podemos darnos cuenta que él defendía, y uno de los principios que él estableció es el principio de causalidad. El principio de causalidad es básico para todo, ¿no? Cuando un ateo se nos enfrenta y nos diga, ¿por qué crees en Dios? Demuéstrame matemáticamente. Dios no puede ser demostrado ni matemáticamente, ni en el laboratorio, pero sí se puede entender por el principio de causalidad. ¿Qué dice el principio de causalidad? Todo tiene una causa. Todo lo que nosotros vemos es producto debido a algo. Esa causa es una causa incausada a que nosotros le llamamos Dios. Para llegar a esa conclusión, fueron muchos quienes se valieron de la teoría de relatividad de Albert Einstein. La teoría de relatividad de Albert Einstein surgió de unas fórmulas matemáticas hablando a favor de la expansión del universo, pero hasta Albert Einstein se pensaba que el universo no se expandía, sino que el universo era un universo estático. Entonces, para aplicar su fórmula, Albert Einstein cometió un pequeño error. Creó la constante cosmológica, la que estableció que el universo sea estático. Más adelante, Alexander Friedman y el sacerdote Lemaitre, en 1927, se dieron cuenta que realmente no es así, que hay un error en la ecuación de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Ese error es justamente la aplicación de la constante cosmológica. Ese error, el universo no está estático, sino que el universo se está expandiendo. Entonces, en esos tiempos, pues los científicos se burlaron y dijeron, sí, como una gran explosión, como un gran Big Bang. Y así surgió el nombre. El Big Bang surgió de una forma despectiva, porque decían, es imposible que nosotros creamos en Dios, porque entonces volveríamos al Génesis 1:1. Eso no querían los científicos, pero la ciencia lo ha demostrado, y posteriormente las observaciones de Eddie Hubble en 1948, con el corregimiento del rojo en la expansión del universo, se dio cuenta que es cierto, hay una expansión, el universo se está expandiendo, la concentración de las radiaciones cósmicas se siguen extendiendo, y por lo tanto sí es cierto, todo eso tuvo un origen en un punto cero, al que se llamó Big Bang. Ahora, de la teoría del Big Bang hay muchas teorías científicos que tratan de erradicar el concepto de Génesis 1. Entonces ellos dicen, en el principio definitivamente no había nada, pero ¿qué dicen los actuales científicos? Que realmente la nada es algo. ¿Qué es algo? La nada realmente es un campo donde las partículas y el manto de energías están generando una materia. Pero eso es simplemente una física o metafísica abstracta, porque no se ha podido demostrar, solamente entran en especulaciones, como la teoría del multiverso, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, que cuando vimos la película El Hombre Araña hablaban de los multiversos. ¿Qué pasó? Hay un concepto sociológico que se llama la ventana de Overton. La ventana de Overton, búsquenla, es un fenómeno social, así se llama, la ventana de Overton. En esta ventana de Overton es un experimento social que se hace, que de lo impensado, que nunca nadie puede decir, hasta ser aceptado socialmente. Por ejemplo, la homosexualidad. Hace más de 30 años la homosexualidad era una enfermedad y no podía ser aceptada socialmente. Pero a través de la ventana de Overton ha permitido que estas mentiras, esas falacias se comiencen a generar en verdad, ¿no? Lo mismo que en el aborto. El aborto también. Antes todos decían que el aborto, ni pensarlo, es un pecado, es algo que no se puede matar a un niño, pero tanto ha sido la ventana de Overton que ha generado hoy, no, es mi cuerpo y yo decido, ¿no? Al final se tratan de decir que el aborto no es un ser humano, sino es un conjunto de células, etc. Entonces, todo eso la ventana de Overton. La ventana de Overton ha sido tan fuerte que ha llegado hasta los medios de comunicación, y el concepto de multiverso que surgió con Stephen Hopkins. Stephen Hopkins era un científico
Yo tengo 2 de sus libros muy buenos, en verdad. Stephen Hawking decía que sí existe la posibilidad de multiversos. En un multiverso muy lejano puede ser que la materia sea de tal o tal forma. Pero ese concepto de multiverso es simplemente metafísica, no se ha demostrado. ¿Por qué? Porque una teoría científica tiene que tener observación, experimentación, documentación, tiene que haber reproducibilidad, tiene que haber criterios de validación, y todo esto no cumple el concepto de multiversos. Pero la ventana de Overton, al ser un efecto social, implica que vaya directamente siendo aceptado, y es por eso que Hollywood llevó el concepto a la pantalla, el concepto de multiversos, y hoy todo el mundo habla de multiversos, como si fuese algo real y verdadero. Entonces, fue así como hoy el concepto del Big Bang ha sido, por parte de un grupo de científicos, quieren desterrar el concepto de Dios. Entonces ellos dicen, al final, la nada no es nada, sino que la nada es algo, cuando realmente es absurdo. La nada es simplemente nada. Continuemos. Bien, entonces, ¿por qué es importante desterrar los conceptos en relación a lo que estamos viendo, a la teoría científica que está en contra de Dios? Porque muchos de los mitos o las teorías de la evolución han sido un fracaso, ¿ya? Han sido un fracaso. Todos ellos están llenos y plagados de mentiras. Y es importante hablar de la teología de la creación, porque eso representa y nos va a indicar y va a fortalecer el concepto de la existencia de un Dios todopoderoso, y también nos va a dar la oportunidad de afianzarnos en la doctrina de la libertad divina, porque sabemos que nuestro Dios es un Dios omnipotente, ¿ya? Para desterrar los mitos de la evolución, porque ¿qué es lo que dice la teoría de evolución? La teoría de evolución dice que inicialmente todo era como un caldo de cultivo, y poco a poco las moléculas se fueron mezclando y comenzó a generar vida, y sin embargo todo eso es mentira. Bueno, ese es otro tema, pero hay que desterrar los conceptos de la evolución. Vamos a centrarnos ahora en argumentos a favor de la existencia de Dios. Existen muchos argumentos a favor de la existencia de Dios, y uno de los argumentos quizás especiales son los argumentos bíblicos, porque la Biblia simplemente señala. La Biblia no quiere convencernos, la Biblia siempre lo representa claramente. Cuando expresa Dios es el creador de todo, Dios creó todo, lo dice literalmente, lo dice de una manera clara, no habla metafóricamente. Entonces, para basarnos en ellos, podemos encontrar testimonios de la creación ex nihilo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontraremos muchos pasajes relacionados a que Dios es creador de todo, ¿no? Lo mismo que también en el Nuevo Testamento, ¿no? Encontraremos también pasajes relacionados a ellos. Pero también existen argumentos filosóficos y científicos que pueden ahondar nuestra creencia en Dios y fortalecer nuestra credibilidad del concepto de Dios. Y entre ellos nosotros tenemos el argumento teleológico. El argumento teleológico es el argumento del diseño. Si tú revisas un atardecer, los atardeceres no se parecen. Si tienes la facultad de ver un telescopio, y vas a darte cuenta que el movimiento de las estrellas, o el movimiento del universo, de la luna, o el desplazamiento de los cometas, todo realmente tiene un diseño asombroso. Si revisas una flor, si revisas la hermosa anatomía, fisiología humana, vas a darte cuenta que todo tiene realmente un diseño encantador y especial. Eso es lo que nosotros llamamos el argumento teleológico. El argumento teleológico se llama así, es el argumento del diseño, en el cual nosotros podemos observar que todo el mundo, todo el sistema, todo el universo está diseñado finamente, de una manera especial, y gracias a un ser detallista que le puso colores a las flores, que les puso música a las aves, que le puso color a los atardeceres,
que lo puso las diferencias de tonos de piel, de color de ojos en las personas, en la raza humana. Definitivamente todo tiene un diseño especial. Y cuando hablamos de este argumento teleológico nos podemos referir a 3 subpuntos importantes. Podemos referirnos al ajuste fino, al diseño inteligente y a la complejidad irreducible. Cuando hablamos de ajuste fino, ¿a qué nos estamos refiriendo? A un diseño especial e intrínseco que tiene los mínimos detalles para poder sobrevivir. Por ejemplo, Steve Jobs decía, ¿no? El diseño no es solamente cómo se ve o se siente, sino que el diseño realmente funciona. Cuando tú quieres observar lo increíble del motor de tu auto, pues tú te das cuenta que necesita un diseño. No puedes cambiar las partes por cambiar, necesita un orden, necesita un diseño para que funcione. Igual, si nosotros vemos, por ejemplo, el oído medio y nos damos cuenta de la cóclea y nos damos cuenta de cómo esas pequeñas terminaciones nerviosas generan las ondas sonoras en señales eléctricas que al final se traducen en sonidos en nuestros cerebros para ser interpretado, eso realmente es un diseño inteligente. Si nosotros vemos, por ejemplo, que nuestros conos y bastones son excitados por fotones y esos fotones llegan a terminaciones nerviosas a través del nervio óptico y al cerebro para poder generar imágenes en color y forma, eso definitivamente es diseño. Ahora, cuando nosotros vemos el argumento teleológico, como les mencionaba, vamos a referirnos al ajuste fino. El ajuste fino está referido principalmente a las características del universo como tal. Cuando hablamos de ajuste fino, estamos hablando justamente de las probabilidades de cómo las constantes físicas, matemáticas y químicas han sido ajustadas milimétricamente al borde del filo de una navaja tan precisa para que el universo exista. Eso es un buen argumento, el argumento del ajuste fino, el argumento teleológico. ¿Por qué? Porque a través del argumento teleológico con el ajuste fino podemos darnos cuenta que hay distintas fuerzas que operan desde el mismo momento del inicio del universo de una manera constante. Porque si la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado, fuese la millonésima parte menor, simplemente el universo colapsaría. Y si fuese la millonésima parte superior, simplemente eclosionaría. Entonces, ¿quién ajustó la gravedad de una manera milimétricamente para que nos permitiese la posibilidad de vivir, de que el universo exista? Entonces debería haber un ingeniero que ajustó estas constantes físicas para poder dar origen a lo que nosotros observamos, el universo. Es más, Stephen Hawking, ateo, él decía, es increíble el hecho de que los valores de estos números parecen haber sido finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. Y lo dice Stephen Hawking, es decir, hay realmente estas constantes matemáticas han sido ajustadas milimétricamente para que pudiese favorecer el desarrollo de la vida. Ya. ¿Podemos retroceder? Creo que hay unas fórmulas de donde están las constantes. No, ya, está bien. Perdón. Ahí está bien. La anterior, por favor. Ok, gracias. Bien, entonces, hablando del argumento teleológico, el primer punto es el ajuste fino, que vamos a ver las constantes matemáticas, ¿no? La constante de Boltzmann, el número de Avogadro, la constante de Planck, y podemos ir mencionando muchas constantes matemáticas, ¿ya? Físicas y químicas que son vitales para nuestra vida, ¿ya? Ahora, hablemos del segundo subpunto, que es el diseño inteligente. Cuando nosotros vemos el ADN, por ejemplo, el ADN es una molécula fascinante, es una molécula que tiene un código especial. Cuando hablamos de codificación, hablamos de una mente creadora.
¿Por qué? Porque el ADN se lee en 3', 5' y viceversa. Y eso es increíble. Imagínate una enciclopedia que tiene la facultad de leerla desde la introducción hasta la bibliografía y de la bibliografía hacia la introducción. El ADN tiene esa facultad. Si nosotros mezclamos y retiramos y jalamos todo nuestro ADN de cada una de nuestras 300 millones de células que tenemos, podemos hacer una larga distancia de aquí hasta el Sol, ida y vuelta por lo menos unas 7 a 8 veces. Y allí está toda la información de la vida. Ahí está el milagro de la vida. Por eso la Biblia dice, ¿no?, que sus ojos, mi embrión vieron sus ojos. ¿Por qué? Porque allí estaban escritos en los libros de la vida todo lo que Dios tenía para nosotros, en el ADN. El ADN es una molécula fascinante. Ya que estamos hablando del ADN, el ADN tiene una peculiaridad también única que quiero mencionarle ahora antes que se me vaya. El ADN tiene una particularidad única que es una doble hélice. ¿Ya? Es una doble hélice. Y así continúa. Y cuando nosotros revisamos las posibilidades de poder ver la precisión en la duplicación del ADN, nos quedamos sorprendidos. ¿Por qué? Porque existen muchas enzimas, muchas proteínas que son las que van a favorecer la replicación del ADN. Y a su vez el ADN también requiere de proteínas para su formación. Es decir, el ADN es el que va a dar origen a la vida. Muchas personas cuando descubrieron el ADN dijeron que no, es el ARN que se encontró en ese caldo de cultivo inmenso y que poco a poco se organizó para poder formar la vida. Pero eso no existe, porque para formar ARN a través de ADN necesitas de una enzima replicasa o una transcriptasa inversa, y eso es imposible. Y esa enzima requiere también de proteínas codificadoras. Las proteínas son codificadas por el ADN. El ADN simplemente lo quitan. Ya lamentablemente cuando hay un factor externo, como drogas u otras sustancias que generan mutaciones, ya pueden producirse las enfermedades. Pero se ha observado que en ciertos segmentos de la molécula de ADN se ha encontrado una secuencia especial de cómo las bases nucleotídicas y pirimídicas se unen en esta secuencia 10, 5, 6 y 5. Y si nosotros vemos, por ejemplo, el idioma hebreo, vamos a darnos cuenta que se traduce en estas palabras: lo que los judíos y que lo que nosotros sabemos es Yahvé. Es decir, ustedes saben que el idioma hebreo, las letras hebreas no hay vocales, solamente consonantes. Y esas consonantes son alfanuméricas. Y miren, relaciona. Es decir, que el nombre de Dios está escrito en nuestro ADN. Esto es diseño, esto es la firma de Dios que nos hace ver definitivamente que somos producto de su creación. Cuando Richard Dawkins, uno de los ateos más recalcitrantes de estos tiempos, decían: muéstreme una evidencia de que Dios existe, yo voy a creer. Le mostraron, Watson, Crick y Collins le mostraron este código, pero aún se resiste a poder creer en Dios. Increíble, esto es diseño, diseño asombroso, diseño maravilloso. Continuamos. El siguiente punto de argumento teleológico es la complejidad irreducible. Cuando hablamos de complejidad irreducible es algo que funciona porque tiene todas las partes completas. Si a tu motor tú le quitas la batería, no avanzas, no sirve para nada. Es un todo completo. Entonces, si lo vemos a nivel microscópico, el flagelo bacteriano tiene esta característica. El flagelo bacteriano es un motor constituido de aproximadamente unas 20 proteínas
que ensamblan de una manera minuciosa en la pared celular de las bacterias. Y hay una proteína que emerge de allí, que es la flagelina, que es ese filamento, y ese filamento tiene la capacidad de poder tener energía, generando movimiento de traslación. Ahora, cada una de estas proteínas ensambladas va a generar una carga eléctrica a través de un proceso de polarización y despolarización de las membranas, un intercambio iónico, ¿ya? Esa diferencia de potencial eléctrico hace que se generen iones hidrógenos. Y esos iones hidrógenos son los que generan en alta cantidad la energía necesaria para que este flagelo comience a moverse. Y ese flagelo que lo vemos en la bacteria, lo vemos también en los espermatozoides. Los espermatozoides tienen una alta velocidad, ¿ya? ¿Gracias a qué? Gracias al flagelo. Pero ¿de dónde proviene la energía? Simplemente difusión de iones hidrógenos que generan este movimiento, esta energía. Ahora, ¿cómo es posible que la evolución diga que esto es producto de millones de años, cuando realmente un flagelo, si no tiene una proteína, no funcionaría? Es imposible. Se requiere un todo para que marche, para que tenga funcionalidad este flagelo, para que esa bacteria se mueva, necesita todo completo. Si uno de estos falla, simplemente nada, no se mueve. Eso se llama complejidad irreducible. Hay un libro que se llama La caja negra de Darwin, de Michael Behe. La caja negra de Darwin es un libro de biología, pero que está refutando justamente a Darwin. ¿Por qué? Porque en la época de Charles Darwin no podía conjeturar el interior de la célula. En ese tiempo se pensaba que simplemente la célula era una masa gelatinosa. Pero Behe, él dice no, realmente una célula es un mundo microscópico sumamente maravilloso, regido por miles de millones de proteínas que cumplen funciones específicas a cabalidad. Y lógicamente esas proteínas necesitan el impulso eléctrico dado por el ATP, que es la molécula energética, y dado también al ADN. Entonces, esa caja negra no lo puede explicar Darwin, ¿no? Y ustedes van a leer, por ejemplo, en el libro El origen de las especies de Charles Darwin, que Charles Darwin va a utilizar muchos términos como es posible, es probable, me parece, estoy suponiendo. Cosas que en ciencia tú no puedes decir. En ciencia tú tienes que afirmar verdaderamente. Los hechos concluyentes del experimento son, tú tienes que decir. No es me parece o mi criterio es o yo pienso. Eso no es ciencia. Ese simplemente es filosofía. Es que Charles Darwin no era científico. Charles Darwin simplemente era un anglicano, cristiano, que al final, porque se murió su hija, pues rechazó toda la creencia en Dios y se rebeló contra Dios. Ya. Muy bien, continuemos entonces. El segundo argumento es el argumento antrópico. El argumento antrópico es un argumento importante que nos permite entender que lo que existe en este mundo es gracias a que todas las condiciones favorables emergieron en la posibilidad de la vida. ¿Ya? El principio antrópico habla que el mundo es justamente por la necesidad de permitir la existencia de seres que puedan preguntarse por qué es así. Antrópico viene del griego antropos, humano, que es un principio, es decir, la humanidad existe gracias a que el universo ha confluido en todas las posibilidades para que pueda existir la vida humana. Ese es el principio antrópico. Ahora, si nosotros revisamos por qué hay algo en vez de nada, como dijo Parménides, como dijo Leibniz, vamos a darnos cuenta que realmente hay una razón suficiente para la existencia de la vida en nuestro planeta. Tenemos las condiciones necesarias, ¿sí? Tenemos una distancia al Sol casi precisa, porque si estuviésemos unos metros o unos kilómetros más cercanos del Sol nos colapsaríamos en calor,
Y si estuviéramos muy alejados, simplemente la vida humana no sería posible. ¿Por qué tenemos el 75% de agua en el mundo, muy comparable con el 75% de agua del ser humano, en el cuerpo humano? ¿Por qué tenemos la concentración del 21% de oxígeno en la atmósfera para poder sobrevivir? Porque esa es nuestra concentración para poder respirar. Si nosotros queremos un oxígeno al 100%, moriríamos. Ustedes saben, por ejemplo, que en la época de COVID, muchas personas murieron porque lo intubaban de frente. No sabían cuál era lo que estaba pasando fisiológicamente en el COVID. Entonces le daban oxígeno al 100% y el oxígeno en altas concentraciones es tóxico. Necesitamos solamente un 21% para vivir. Muchos de los primeros casos de COVID fue justamente por neumonía, por intoxicación al oxígeno. Cosas documentadas ya por la ciencia, pero que no sale a flote justamente por guardar estas consideraciones éticas a favor de los médicos, ¿no? Continuamos. Entonces, el principio trópico es eso. El mundo existe porque definitivamente tenemos y cumplimos las condiciones necesarias para la vida. Ahora, si nosotros estamos aquí en pie, es porque hubo un ser que creó el universo para que nosotros tuviésemos esa capacidad de vivir. Entonces, sabemos que hay leyes especiales que dependen de parámetros y constantes cosmológicas muy precisos para favorecer la existencia de la vida. ¿Ya? Aquí están las constantes físicas que les hablé. Aquí está la carga del electrón, la constante de Planck, la constante de Boltzmann, y así podemos seguir mencionando muchas constantes físicas universales que están ajustadas milimétricamente para poder favorecer el efecto antrópico, es decir, que nosotros como raza humana pudiésemos vivir. Ahí está, continúan las tablas de las constantes universales, ¿no? El tercer argumento es un argumento también importante, es el argumento cosmológico. Ha venido a tener mayor realce gracias a uno de los apologistas modernos, William Lane Craig, en su libro Fe Razonable. Él habla mucho sobre el argumento cosmológico. Lo dice así: el argumento cosmológico de Kalam. El argumento cosmológico de Kalam está basado justamente en el principio de todo, del principio de causalidad. Este argumento es un argumento sencillo que se traduce en estas breves líneas. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo empezó a existir y por lo tanto el universo tiene una causa para su existencia. Fue Santo Tomás de Aquino que se comenzaba a preguntar, pero ¿qué es esa causa? ¿Acaso si hacemos un proceso de regresión, habrán múltiples causas o habrá solamente una causa incausada, una causa totipotencial que sea el origen de todo? Esa causa es la que Tomás de Aquino le dijo que es Dios. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se llama argumento cosmológico de Kalam? Kalam es una palabra árabe. Kalam tiene que ver con argumentación, con razón. Es decir, argumentar con razón. ¿Por qué? Porque hubo también en la Edad Media algunos apologistas árabes a favor de la existencia de Dios, también a favor de la creación de la nada, creación ex nihilo. Y él justamente trajo los conceptos de Tomás de Aquino y lo llevó a su máximo esplendor. Él decía, todo ser necesita una causa para su comienzo. El mundo es un ser que comenzó, por lo tanto, posee una causa para su comienzo. Entonces es mucho más aceptable el poder creer este argumento. ¿Y en qué nos basamos? Que el mundo empezó a existir, ha sido comprobado por la ciencia a través del Big Bang. Sabemos, por ejemplo, que ya en 1921, cuando Albert Einstein estaba hablando sobre su teoría de la relatividad, posteriormente fue Lemaitre
quien habló justamente por primera vez del Big Bang, y también en 1960 Gamow reveló la existencia de la radiación cósmica. Hubble también, el concepto de la radiación del infrarrojo, etcétera. Todo esto nos está indicando que sí, el universo se está expandiendo y por lo tanto tuvo un comienzo. ¿No? Ese es el argumento cosmológico que está apoyado actualmente por William Lane Craig y establece que existe una causa eterna, inmutable, atemporal, inmaterial que llevó al universo a ser ex nihilo, a ser creado de la nada. ¿Ya? Ahora, hay una ley muy básica también que es vital y que apoya también el argumento cosmológico de Callan, que es la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué dice la segunda ley de la termodinámica? Es la ley de la entropía, que todo tiende al desgaste. Yo no soy igual como fui hace 20 años, me imagino, y no seré igual de aquí a unos 20 años si es que aún estamos vivos. Todo tiende al desgaste. Esas bancas algún día tendrán que ser renovadas. Algún día todos nosotros vamos a pasar. Igualmente el universo también se está desgastando. Es por eso que estamos viendo los cambios climatológicos, estamos viendo, por ejemplo, muchas especies que están extinguiéndose. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo la ley de la termodinámica. Todo tiende al desgaste, todo tiende al poder energéticamente desgastarse. Esa es la ley de la entropía. Entonces, la segunda ley de la termodinámica también favorece el argumento cosmológico de Callan. Hubo un inicio y lógicamente también habrá un final. Muy bien. Aquí tenemos a Santo Tomás de Aquino. Él hablaba de las 5 vías. Es un poquito, filosóficamente hablando, complicado leerlo, pero hemos sacado algunos resúmenes básicos de sus 5 vías. Miren, él hablaba de la vía de la perfección, decir que existen bastantes grados de perfección y todas estas cosas existen según los grados más o menos buenos. Y aquí está la vía de la contingencia, que todos nosotros no somos seres contingentes. Y aquí está el principio de causalidad, es decir, todo lo que nosotros vemos es producido por una causa eficiente. Esa causa eficiente es el que nosotros llamamos Dios. La vía del movimiento, todo existe en movimiento, todos estamos viendo y el universo sigue en movimiento. Nosotros no vemos, pero la Tierra está girando alrededor del Sol, la Tierra también está girando sobre su propio eje, es decir, todo está en movimiento. Y la vía de la finalidad, que todo tiene un diseño. Los 5 argumentos que estábamos hablando, ya Tomás de Aquino los estaba expresando en su libro Suma Teológica contra los Gentiles. ¿Ya? Muy bien. El cuarto argumento es el argumento moral. Es un argumento vital también porque nos permite entender que toda persona reconoce un código moral. Toda persona reconoce un código moral. Desde los albores de la civilización, tanto las tribus aisladas como las personas modernas saben, por ejemplo, que pegar a un niño, que matar a una persona está mal. ¿Y quién puso ese concepto de moralidad objetiva en nosotros? Pues un ser superior que nos hace vivir en plena sociedad con armonía. Entonces, el argumento reza así: los valores morales objetivos existen, son básicos. Los valores morales existen, ya sea que una persona o cultura los considere objetivos o no. Porque la gran mayoría, en todo el pueblo, en todas las civilizaciones, violar está mal, robar está mal, y esos parámetros de moralidad objetiva están intrínsecamente en nuestro ser. Por lo tanto, los seres humanos que funcionan normalmente le dan sentado como base de su bienestar y prosperidad. Las sociedades prosperarán en su bienestar debido a la paz, cuando sabemos los conceptos de moralidad y propiedad privada, ¿no? Yo no puedo entrar a su domicilio y hacer lo que quiero, no. Cada uno tiene derecho. Entonces mis derechos terminan cuando empiezan los derechos de otra persona. ¿Ya? Entonces ese argumento moral, ¿quién puso en nuestro ser? Definitivamente un ser superior que reza con todos los conceptos de moralidad y ética superior y que los plasmó en nuestro ser para poder vivir en moralidad objetiva.
Entonces, así reza en cortas palabras el argumento moral para la existencia de Dios. Si Dios no existe, los valores morales y deberes morales objetivos no existen. Pero nosotros sabemos que estos valores y deberes morales sí existen. Por lo tanto, Dios existe. Es un argumento moral a favor de la existencia de Dios. El siguiente argumento es el argumento ontológico. El argumento ontológico de San Anselmo de Canterbury hablaba con respecto a lo mejor posible, ¿no? Fue enunciado por Avicena y también por Anselmo de Canterbury. Según este argumento, todos, incluso aquellos que niegan la existencia de Dios, tienen en su mente la noción de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros revisamos el concepto de la Real Academia de la Lengua Española y sabemos el concepto de Dios. Un ser eterno, todopoderoso, inmutable, que trasciende el espacio y el tiempo. Entonces, si existe en el papel y tú lo puedes pensar, entonces sí realmente existe ese ser. Ahora, pero hablar de pensamiento no solamente sería un pensamiento, como alguien dijo, puedes pensar en una super pizza grande, pero eso no le da eternidad, eso no le da la capacidad de ser todopoderoso, omnisciente. Entonces tiene que ser un ser personal. Entonces, esa noción del ser que va más allá del cual nosotros no podemos podemos pensar y concebir, ese ser perfecto definitivamente es Dios. Eso lo dijo Anselmo de Canterbury, el argumento ontológico. Anselmo de Canterbury habló mucho sobre ese argumento ontológico que demuestra la existencia de Dios mediante la lógica. Si realmente tú puedes pensarlo, es porque realmente existe. Y si tú estás vivo, es porque realmente existe, ¿no? Fe y razón, la fe precede a la razón, pero también se complementan, ¿ya? Habló mucho sobre el racionalismo teológico, ¿ya? Y tuvo una profunda influencia en la escolástica medieval, ¿no? Anselmo de Canterbury. Ahora, hablando del argumento ontológico, quiero hablarles también de un filósofo matemático. Perdón, ¿puede retroceder? ¿Puede retroceder, señorita? Ahí está. Es Gödel. Y se llamó así, el teorema de Gödel o el teorema de Dios. ¿En qué se basa este teorema? El teorema de Gödel se basa en 6 axiomas que lo utiliza de una manera, digamos, filosófica, a través de una lógica proposicional. Con estos 6 axiomas, él ha demostrado la existencia de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que dice así? Dios, por definición, es lo más perfecto que puede ser pensado. Si pensáramos en Dios como inexistente, entonces no sería realmente la idea de Dios, pues tendría la imperfección de no existir. Entonces la oración Dios existe es necesariamente verdadera y por lo tanto Dios existe. Este teorema de Gödel fue un matemático, filósofo que realmente a través de la lógica proposicional demostró que realmente Dios existe y se le llamó así, el teorema de Dios, ¿ya? Ese, digamos, es, por decir así, la cereza en el argumento ontológico de San Anselmo de Canterbury. La siguiente, vamos con la siguiente. El argumento de la apuesta de Pascal. El argumento de la apuesta de Pascal, aunque realmente no es como un argumento, más que todo es una proposición filosófica, reza de la siguiente manera. Si tú crees en Dios, y si Dios existe, pues vas al cielo, ganaste. Y si Dios no existe, pero has vivido una vida santa en esta tierra, bueno, no pierdes nada. Pero el problema es con los ateos, porque el ateo que no cree en Dios, y si Dios existe, allí sí se va a la eterna condenación. En cambio, si Dios no existiese, no pasa nada. Es decir, realmente, ¿quién tiene más de ganar, el creyente o el ateo? El creyente. Por lo tanto, decía Blas Pascal, es más aceptable creer en Dios que no creer en Él, ¿no?
Es un argumento lógico. Es un argumento lógico. Pasemos a la siguiente, la apuesta de Pascal. Lo racional es apostar que Dios existe. Blaise Pascal fue matemático y él era también creyente en Dios, ¿no? El hombre siempre está más que dispuesto a negar todo aquello que a las primeras no lo puede comprender, ¿no? Hasta que lo comprendamos. Muy bien, la siguiente. Argumento del consenso universal. Bueno, en relación a este argumento nosotros sabemos que la gran mayoría del mundo entero, en todas las distintas civilizaciones, siempre existe la necesidad de una creencia superior. Es por eso que existen los tótems, es por eso que existen las imágenes, es por eso que en la época del Inca se adoraba al sol, etcétera, en muchas culturas. ¿Por qué existe esa necesidad en el corazón de la persona de buscar a Dios? Justamente por un consenso universal. Dios plasmó la parte espiritual de la persona para que lo buscase a Dios. Muchas personas como a tientas lo están buscando, pero otras personas, gracias a Dios, sí lo hemos encontrado. Entonces, este consenso universal también nos lleva a la orientación de que sí, existe un ser superior, porque todo ser humano ha sido creado con un vacío existencial que solo Dios puede llenar. El octavo argumento es el argumento de la conciencia o de la mente, ¿no? Bueno, hablar de conciencia es hablar de nuestros pensamientos, muy ligado a la parte emocional, ligado también a la parte moral, ¿no? Cuando nosotros hablamos de este argumento, estamos haciendo referencia principalmente a la conciencia. La conciencia no puede ser explicada. ¿Por qué tenemos conciencia? ¿Por qué cuando un gato mata a un ratón no está llorando, lo maté, no tiene depresión, de culpa? En cambio, cuando un ser humano daña a su prójimo, sí tiene ese malestar, tiene esa culpa. ¿Por qué dije esa palabra? ¿Por qué lo ofendí? Porque tenemos en nuestro ser esa conciencia. Es una conciencia ligada al alma, es una conciencia que está ligada también bajo nuestros valores y principios morales y éticos que nos dan la facultad de vivir en sociedad. Entonces, esta conciencia no puede ser explicada naturalmente. Los naturalistas, los ateos, los existencialistas afirman que es nuestro cerebro simplemente una máquina que a través de las biologías avanzadas pues son las que han dado la capacidad de poder crear, razonar o tener sentido de conciencia y moralidad, cuando eso no es así. Definitivamente no es así. Nosotros sabemos que tenemos en nuestra alma, el alma incluye sentimientos, emociones, raciocinio, toda esa parte interna de nuestro ser es ligado gracias a la mente humana. Y la mente humana, en neurobiología, se traduce como un conjunto de millares de interconexiones sinápticas que requieren justamente el principio eléctrico de vida para poder fomentar recuerdos, pensamientos, imágenes, la facultad de hablar, de respirar, etcétera. Todo está ligado en nuestro cerebro. Entonces, esa parte inherente de nuestro ser no puede ser explicado por evolución, no puede ser explicado por los naturalistas. No es simplemente moléculas al azar, son moléculas muy complejas que tienen funciones vitales en nuestro ser y que cumplen la función importante de poder permitirnos la vida humana. ¿Ya? Entonces nosotros estamos cargados de muchos de estos neurotransmisores que van a dar la facultad de poder estar vivos, ¿no? De poder razonar y poder interrelacionarnos con nuestro medio ambiente. El último argumento que quiero compartir con ustedes es el argumento de la aplicabilidad de las matemáticas. El argumento de la aplicabilidad de las matemáticas reza así: si Dios no existe, la aplicabilidad de las matemáticas es solo una feliz coincidencia. Pero la aplicabilidad de las matemáticas no es solo una feliz coincidencia. Por lo tanto, Dios existe. ¿Por qué el universo opera matemáticamente de una manera
tan ajustada finamente. ¿Acaso nuestro Dios es un Dios matemático? Yo creo que sí. El lenguaje de Dios también es las matemáticas, porque era necesario, así como un ingeniero o un arquitecto primeramente traza los planos para poder crear un edificio, también Dios a través de la matemática diseñó en su mente todo el universo y le puso constantes físicas y universales de una manera tan ajustada al filo de una navaja para poder permitir la vida en el universo. Desde Galileo decía: el libro de la naturaleza está en el lenguaje de las matemáticas. También Stephen Hawking tiene un libro, también tengo ese libro, se llama Dios creó los números. Es muy importante leer también a los personajes ateos, ¿no? Ahora, muchos científicos han aportado realidades matemáticas que al final, a través de ese descubrimiento, nos ha permitido conocer un poco más el mundo. Por ejemplo, Pitágoras decía: así como una cuerda vibrante se reduce a la mitad y toca casi la octava de la nota, así también es la constante universal. Entonces, ¿qué significa esto? Así como los músicos, hay músicos aquí, me imagino, cuando están con el capotraste y le ponen un sentido más, pues están reduciendo a la octava. Probablemente exista un argumento a favor de la existencia de Dios por la música también, porque la música también es un lenguaje especial, y el lenguaje de la música también es en matemáticas, y Dios es un Dios matemático. Entonces, perdón, la anterior. Ahí está. Entonces, aparte de Pitágoras, tenemos a Isaac Newton. Él descubrió la ley de la gravedad y a través de las ecuaciones que él realizó fue la base para que Albert Einstein descubriese las ecuaciones de la teoría de la relatividad, la cual se rige la física actual. Maxwell también, a través del uso de las matemáticas, él favoreció y predició las extensas cantidades de ondas sonoras, ¿ya? Las ondas de radio también. Y también Higgs, el bosón de Higgs, no sé si han escuchado, el bosón de Higgs, él a través de ecuaciones matemáticas, él pudo predecir la partícula elemental. 48 años después, ese bosón de Higgs fue descubierto, pero valió 48 años y miles de millones de dólares para descubrir justamente el bosón de Higgs, que son partículas elementales que están formados el átomo. Entonces, a través de ecuaciones, definitivamente Dios es un Dios de matemática. ¿Y cómo podemos verlo? Vamos a verlo justamente con algo que es fascinante: la secuencia de Fibonacci. La secuencia de Fibonacci está basado en esta numeración, ¿no? Y esta numeración es, si nosotros dividimos el número entre el anterior, nos da una secuencia áurea, y de allí viene el número áureo, que está relacionado al número de la belleza, ¿ya? La belleza es algo estético, pero cuanto más se ajuste la secuencia al número áureo, mayor perfección vamos a encontrar. Ahora, si esquematizamos la secuencia del número áureo, vamos a darnos cuenta que el pabellón auricular, la cóclea de nuestro oído interno, las galaxias o los remolinos, la dispensación de las flores de los girasol y muchas cosas más, realmente tienen la secuencia de Fibonacci. Es decir, Dios lo plasmó en el universo de una manera tan magistral que hemos quedado asombrados. Esto es diseño, esto realmente es matemática, es decir, Dios es un Dios matemático. Y para poder terminar, también quiero terminar con el ciclo en 28 días.
nosotros sabemos que las chicas tienen un periodo menstrual de 28 días y eso es normal ahora, pero tiene mucha relación con el ciclo lunar, ¿ya? El ciclo lunar, hay una fase, luna nueva, luna llena, cuarto creciente, cuarto menguante, que está basado principalmente con los días de su producción hormonal. Hay unos días en los cuales está la fase folicular, aquí ellas están cargadas, tienen metas, retoman el ejercicio, se sienten fuertes, liberales, empoderadas, pueden conquistar el mundo. En los otros días son más sensibles, sentimentales, abrazan y duermen con su peluche, porque están en proceso de ovulación. De ahí viene la fase lútea, son más creativas, buscan más su intimidad, se conectan con empatías y deseos. Y después viene la fase de los días de backstage, en los cuales no quieren ni que las miren ni las toques, se vuelven irritables, porque está entrando a su periodo menstrual. Ahora, esto tiene que ver con el ciclo lunar. Los ciclos de la luna también son cada 28 días, que tiene que ver justamente con el proceso de la producción agrícola. Entonces, la producción de vida con la producción agrícola está ligada. Pero aparte hay un punto más. Cada 28 días se observa el ciclo del agua metabólica. ¿Qué es el agua metabólica? Nuestras células tienen agua y esas aguas tienen que ser regeneradas. Cada 28 días también se regeneran. ¿Esto qué implica? Que cada 28 días a nivel cósmico, cada 28 días a nivel fisiológico y cada 28 días a nivel celular o microscópico, Dios ha puesto también su firma para poder indicar que somos parte de la creación de Dios. Bien, todo esto forma parte del argumento matemático. En conclusión, Dios sí existe. Esa es la conclusión. Todos los argumentos que hemos visto nos llevan a la existencia de Dios. Bien, hay cosas que el método científico no puede probar, ¿ya? Por ejemplo, las verdades lógicas y matemáticas. Las matemáticas simplemente son porque son. No se puede probar. No, con el método científico no se puede probar, pero sí se puede probar con otras fórmulas matemáticas. Las verdades metafísicas, como les dije, el multiverso, el pasado, no podemos. Es decir, si hay un ateo y un creacionista, no podemos evidenciar el pasado, no podemos repetir el pasado, no se puede reproducir el pasado. Lamentablemente hay otros métodos que utilizaremos, pero no el método científico para llegar al proceso de verificación del creacionismo. El criterio ético también, ¿no? Es ético, por ejemplo, que nuestros congresistas, el congresista del Pollo a la Brasa, el robacable, y podemos mencionar, ¿será ético o no? Quizás para ellos sí, pero para la sociedad no es ético. Entonces, ¿quién nos brinda ese concepto de ético? ¿Se puede demostrar cuán ético es este congresista? No se puede demostrar, ¿ya? Esto no, a través del método científico no se puede demostrar. Eso está implícitamente implicado en los valores. También los juicios estéticos, ¿no? Por ejemplo, a mí esa rosa me parece increíble, maravillosa, pero habrá hombres, personas que simplemente no les parecen nada atractivas esas rosas, ¿no? O en el caso de las bellezas, ¿no? La belleza, toda mujer es bella, pero hay personas y juicios estéticos. Por ejemplo, uno de los juicios estéticos que a mí me sorprendió fue que el año pasado el hombre más simpático del mundo fue un coreanito, jovencito, con aretes, maquillado y que hablaba como mujer. ¿Eso realmente representa al hombre? No, pero para el mundo entero ese es su juicio de estética. ¿Podemos probarlo con el método científico? No, porque para juicios, colores, idiomas no opinan los autores. Ahora, la misma ciencia tampoco puede ser probada, ¿ya? ¿Por qué? Porque la misma ciencia utiliza métodos científicos y no podemos utilizar los métodos científicos en sí mismos, ¿ya? Para esto, simplemente para mencionarles. Muy bien, creo que estamos ya terminando. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, estamos dispuestos a contestarles.
Bien, si tienen preguntas, inquietudes, adelante, sí. Puede ser aceptado. Así es. En esa humanidad caída y depravada, en cierto punto hubo como intervenciones de parte de Dios para que el ser humano tenga una forma de conducirse. Por ejemplo, lo hizo a través de Noé, ¿no? Que estuvo predicando mucho tiempo porque los hombres eran malvados, totalmente malvados. Vino el diluvio, ¿no? Lo hizo a través de Moisés, de un pueblo que tenía que además ser, digamos, no solamente para él mismo, sino para los demás pueblos, ¿no? Entonces, y Dios siempre se preocupó de darle esa formación. Y es más, la moral actual que manejamos tiene fundamento judeocristiano, ¿no? Y esa es el aporte del judeocristianismo al mundo, ¿no? Entonces, me parece… Y la otra cosa que quería aclarar es que los incas sí tuvieron un sentido de, por ejemplo, de que había un dios creador, pero ese era Tixi Huiracocha. Sin embargo, no le dieron la relevancia que le daban al sol, ¿no? Por la tendencia, ¿no?, a ser idólatras y todo, pero el Tixi Huiracocha, que según el libro de María Rozgorowski, en su libro Pachacútec, ¿no?, que ella se dedicó varios años a investigar de varias maneras, ¿no? Se narra cómo los incas, o por lo menos la élite inca, tenía el concepto de un dios creador, que era el Tixi Huiracocha. Gracias. Interesante, muchas gracias. Sí, definitivamente se ha ido pervirtiendo la moralidad en nuestros tiempos. La Biblia dice, ¿no?, que las personas en esos tiempos lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y Romanos capítulo 1 condenará duramente, ¿no?, a los corazones y las mentes entenebrecidas que se han alejado de Dios. Es cierto, en estos tiempos como que se está aligerando los conceptos de moralidad y ética en un mundo relativista. En Holanda, por ejemplo, se ha aceptado ya la prostitución infantil, se ha aceptado también la ideología de género en distintas partes del mundo. En otras latitudes se están aceptando también las poligamias, en otras latitudes se están aceptando también el tráfico de niños, etcétera. Tantas cosas que lo que a nosotros nos parece inmoral, en otras latitudes lo están aceptando. Entonces, mientras exista el Espíritu Santo en nuestra tierra, al menos los creyentes vamos a tener el concepto de moralidad. Y como dijo la hermana, es cierto,
fue los aportes del cristianismo a la cultura actual, realmente mucho, le debemos mucho al cristianismo, desde las leyes hasta las universidades. Todo eso gracias a que el cristianismo impulsó todo un sistema diferente, ¿no? Por llevar un cristianismo práctico, ¿no? Por ejemplo, la historia del buen samaritano se plasmó en los hospitales y es por eso los hospitales también tienen orígenes cristianos, ¿no? Sí, muchas gracias, hermanita. Gracias por su aporte también del Dios Huiracocha. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Hermanita. 28 días. No lo entiendo bien eso. No, simplemente pude hacer una comparación de la aplicabilidad de las matemáticas como un argumento a favor de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios matemático. En primer lugar tenemos la secuencia de Fibonacci, que vemos que son una secuencia numéricas que está ligada a la belleza. Y el segundo punto, simplemente por mencionar, hablé de las constantes matemáticas, las constantes físicas, que también son finamente ajustadas para la existencia del universo y de nuestra propia vida. Y tercero, hablé del número 28. El número 28 es un número cualquiera, pero que tiene tres connotaciones importantes. A nivel cósmico, el ciclo lunar. Cada 28 días la luna aparece y desaparece, por decir. Segundo lugar, cada 28 días el ciclo menstrual de la mujer tiene la potencialidad de poder generar vida. Y cada 28 días la célula se regenera con su agua metabólica. Entonces, lo curioso aquí es el día 28. ¿Por qué cada 28 días? Yo pienso que es la firma de un diseñador para poder indicar que a nivel microscópico, macroscópico y cosmológico, Dios es el creador. Sí, pero el agua metabólica. El agua metabólica, sí, los libros de agua en bioquímica son tomos gruesos. Muchos decimos el agua, el elemento básico formado por H2O. No, realmente el agua tiene una connotación importantísima. Cada célula va a tener muchas moléculas que generan energía. Por ejemplo, los carbohidratos, tenemos los lípidos, tenemos las proteínas, los aminoácidos, etc. Cuando se consume, así como se consume el carro, por ejemplo, cuando se consume la gasolina, ¿no ustedes ven que bota unas gotitas por allí de agua, de aceite? Siempre en un proceso de combustión hay energía y hay residuo. En este caso, el agua que ingresa también va a ser un residuo. El agua va a salir. Y esto es cada 28 días. Por ejemplo, cuando quemamos carbohidratos, a través de la glucólisis entra la glucosa, pasa por una serie de 10 enzimas y se convierte en ácido pirúvico. El ácido pirúvico entra a las mitocondrias y en las mitocondrias comienza a producir energía, ATPs, energía, para el día a día, para vivir, que nos sirve para el movimiento, para el pensamiento, para todo. En ese proceso también se produce agua. En todas esas combustiones enzimáticas se produce agua. Eso es lo que se denomina el agua metabólica, cada 28 días. Y lo estamos viendo a nivel microscópico. Así es. Por acá una pregunta. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Quería hacer una pregunta en relación, sino que me distraje con lo del agua metabólica. Díganos. En cuanto al argumento de la mente y la conciencia, ¿no? Sí. Una de las cosas que dicen, por ejemplo, los evolucionistas es que, por ejemplo, cuando se les dice o sea, biológicamente todo está funcionando a través de moléculas, átomos y todo lo demás. Entonces, ¿y cómo fue creada la conciencia y esas cosas espirituales? Pero ellos dicen, por ejemplo, una de las respuestas que dan es que, bueno, biológicamente, y es cierto en parte, ¿no? Pero biológicamente, por ejemplo, nosotros funcionamos
a través de hormonas, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, las hormonas, por ejemplo, nos hacen, o sea, todo es a base de reacciones químicas que nos hacen estar felices o tristes, y esa es su explicación. Si pudiera dar una explicación en relación a eso, ampliar un poco más. Ok, gracias. Bueno, la hormona de la felicidad es la serotonina. Cuando uno tiene mayores niveles de serotonina, pues está feliz, está contento. Cuando uno genera, por ejemplo, ciertos grados de adicción, por ejemplo, hoy los niños con los videojuegos, ellos están liberando dopamina. La dopamina es otro neurotransmisor que va a generar a la larga ciertas adicciones, ¿no? Ahora, los niveles de dopamina, por poner un caso de neurotransmisores, se liberan de una manera especial, ¿no? Los niveles de dopamina siempre suben y tienden a bajar, ¿no? Es este pico de nivel de dopamina el que produce el placer, ¿no? La dopamina es la hormona del placer, el neurotransmisor del placer. Entonces, por ejemplo, en las relaciones sexuales, liberación de dopamina. Pero en las pornografías, ¿qué está pasando? En la pornografía también se liberan niveles de dopamina altos, pero no baja. Y es más, cuando cesa, el hombre va a tener que buscar mayores niveles de dopamina. Mayores, es decir, cada vez la perversión humana va generando mayor adicción. Entonces, la peor droga es la pornografía. La idea es poder atacar del principio, ¿no? Estuvimos en una conferencia ligada a estas temáticas y realmente quedamos sorprendidos porque se dice que hasta un 20 a 30% de cristianos están en estos casos ligados a la pornografía, ¿no? Entonces, el rolling, el screening, cada vez que vemos nuestro celular y pasamos, también son niveles de dopamina. Y no estamos ahí unos 5 minutos, sino 10, hasta 1 hora. ¿Por qué? Porque nos atrae. Y son las dopaminas las que está generando esas adicciones, ¿no? Ahora, en el caso de las damas, sus niveles hormonales son variables, justamente por lo que mostré en la diapositiva. Al tener distintos ciclos, pues hay distintas hormonas que va a favorecer su estado anímico, ¿ya? Lógicamente algunas son más maduras y son más conscientes y los llevan a cabalidad. En el caso de los hombres, por ejemplo, los hombres tienen niveles de testosteronas siempre en los límites aceptables. Cuanto mayor concentración de testosterona tenga, mayor grado de violencia tendrá. Por eso que se dice que los hombres tienen todo hombre tiene la capacidad de ser sumamente agresivo y violento. Pero lógicamente los cristianos son controlados por el espíritu y mantienen en calma sus niveles de testosterona. En cambio, las mujeres, al tener distintos niveles de hormonas en sus distintos ciclos, pues vamos a tener sus distintas características, ¿no? Algunos días van a estar alegres, felices, tristes, otras veces emotivas, otras veces sentimentales, otras veces agresivas, otras veces no quiere que nadie le hable. Son así y se debe comprender, ¿no? A la mujer no se tiene que comprenderla como el hombre, porque el hombre no puede pensar como la mujer. Somos diferentes. Dios nos hizo complementarios justamente por eso. Entonces solamente hay que respetarla y amarla. Así es. Bien, ¿alguna pregunta, alguna inquietud más? Bien. ¿Puedo hacer otra pregunta? O sea, sí, en diga. relación a eso, ¿cómo respondería usted con algún argumento científico entonces en relación a eso de, bueno, nosotros biológicamente respondemos a eso, o sea, realmente la conciencia viene todo de biología, ¿no? Y nada más. Entonces, ese argumento que uno da de que, bueno, la conciencia no tiene que ver mucho con la parte biológica, ¿no? Porque si fuéramos producto de la evolución no va a crear una conciencia. ¿Cómo responderíamos, o cómo usted respondería a eso? Sí, la teoría de la evolución no puede explicar el tema de la conciencia, no puede explicar el ajuste fino del universo,
no puede explicar la formación de los átomos y la variabilidad que existe en todos, por ejemplo, los procesos de reacciones enzimáticas que suceden en nuestro organismo. Es que hasta la época de Charles Darwin no se conocía mucho de las células. Se pensaba que era una materia inherente, porque en esos tiempos se pensó que así como existe la célula animal, que tiene pared celular, etcétera, se pensó que era muy similar la célula animal. Entonces se pensaba que era simplemente algo sencillo, cuando no es así. Se ha visto que realmente es sumamente compleja. Son maquinarias muy sofisticadas que son los que van a generar la vida. Entonces la conciencia no puede ser explicada por la teoría de la evolución. Solamente cuando nosotros le ponemos el concepto de Dios. Dios fue quien nos hizo seres pensantes, seres racionales, seres con un estado de poder pensar, razonar, tener moral, tener pensamientos, sentimientos. Todas esas cosas vienen de por sí en nuestro interior y nos hace únicos. Por eso que nos diferenciamos de los animales, porque tenemos conciencia y tenemos razón. Así es. Muy bien, en la parte posterior voy a estar compartiendo el libro que he publicado. Si alguien tiene la intención de poder revisarlo, muy bien. Bien, muchas gracias. Estamos para servirles. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Los esperamos la próxima semana con el programa Tiempo Clave, con el licenciado Valerio Cárdenas, para seguir afianzando nuestros conocimientos.